quiero decirle que como estas enseñanzas son doctrinales, voy a intentar y voy a buscar la forma de al cierre tratar de conectarnos devocionalmente, es decir, que no sea solamente el conocer, como lo veíamos en los estudios pasados sobre el conocimiento del Dios Santo, que no sea llenarnos de conocimiento o conocer por conocer la doctrina que sustenta nuestra iglesia, sino que nos lleve a este punto de respuesta en adoración a Dios, porque a fin de cuentas a eso hemos sido llamados, a adorar a Dios. Así que voy a tratar a medida de lo posible que todas estas enseñanzas nos dirijan y nos lleven a este punto de adoración. Vamos a empezar con el credo, y para empezar sobre los credos quiero que vayamos a la palabra. Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, Pablo les escribe en el capítulo 15, verso 3 y 4, dice la palabra: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Yo recibí la enseñanza y esta enseñanza la comparto. Yo recibí esta instrucción y esta instrucción la comparto. Yo recibí esto que creemos y esto que creemos es lo que comparto, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, y luego pone el sustento y el fundamento del credo. ¿Cómo dice? Conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y vuelve una vez más a decir, conforme a las Escrituras. Esto creemos lo que dicen las Escrituras. Y vamos a ver en relación a la formación de los credos, por principio de cuentas tenemos el significado. La palabra credo viene de un término latino que significa yo creo. Esto es lo que yo creo. Y la intención de ver el credo dentro de la iglesia es que todos como iglesia o como miembros de Monte de los Olivos, que insisto, es una iglesia que pertenece a la asociación religiosa de las Asambleas de Dios, podamos decir, yo creo esto. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca es muy fácil escuchar diferentes doctrinas, escuchar diferentes predicadores. Hoy estamos a acercarnos al celular, a acercarnos a la computadora para escuchar a tal predicador, a tal persona, a tal influencer, a tal persona que entiende o que ha tratado de interpretar la Biblia. Pero creo que es importante que nosotros como iglesia Monte de los Olivos mantengamos este sentido de responsabilidad bíblica y decir, yo creo esto. ¿Por qué? Porque Dios me ha traído a esta iglesia y yo creo lo que la Biblia enseña y lo que me enseñan en la iglesia, porque es lo que la Biblia dice. Yo creo esto. Eso es el significado de la palabra credo. Consiste en una declaración autorizada de los artículos principales de la fe cristiana. Y después de esto tenemos esta necesidad histórica. Con la muerte de los primeros apóstoles y al cerrarse el canon, es decir, cuando la autoría de los libros se reconoce inspirada por el Espíritu Santo y se hacen a un lado aquellos libros en los que se entiende que no fueron inspirados por el Espíritu Santo, que contienen términos interesantes, que contienen términos relevantes en cuanto a historia, en cuanto a cronología, pero no tienen la revelación del Espíritu Santo, o la inspiración más bien del Espíritu Santo. Entonces, cuando se cierra el canon, se hizo necesario elaborar un resumen de doctrinas principales para perseverar la fe de las falsas enseñanzas. Esto es desde el que inicia el cristianismo, y estas falsas enseñanzas se siguen extendiendo, modernizando, reformulando, pero hasta el día de hoy siguen existiendo falsas enseñanzas. Por eso insisto, es importante que nosotros podamos decir, esto es lo que yo creo. Lo que la Biblia dice es lo que yo creo. Y número 3, el propósito. Los creyentes siempre han hecho declaraciones condensadas de su fe para protegerla y para transmitirla correctamente. Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia, Cristo se le revela, y cuando Cristo se le revela tiene una transformación espiritual, pero esta transformación espiritual se ve en un cambio de su vida, y todo el conocimiento, todo el bagaje académico que Pablo tenía en la liturgia y en todo lo que le había servido en cuanto a la enseñanza rabínica y en la enseñanza judía, le ayudó a poder proyectar la fe de Jesús. Pero él la proyecta no con base en el conocimiento, que lo he dicho en otro momento. Pablo era de los mejores de su tiempo y él mismo lo refiere. Dice, en cuanto a la enseñanza o en cuanto al conocimiento, yo adelantaba a muchos de mis contemporáneos. Pero cuando Pablo habla sobre el credo, no dice, yo creo esto, dice, no, yo creo que Jesús con base en las Escrituras, conforme a las Escrituras, no conforme a mi conocimiento o no conforme a lo que mi rabino me enseñó, no, conforme a lo que las Escrituras nos enseñan. Entonces, esa base de poner la Escritura como fundamento ayuda para poder proteger la fe, pero no solamente protegerla, porque
De nada serviría que nosotros fuéramos protectores de la fe, de la sana doctrina, de nuestro credo, pero lo mantuviéramos aquí. No se trata de resguardar el credo, sino de defenderlo ante falsas doctrinas, pero como lo predicaba también hace algunos domingos, de compartirlo, porque ahí hay buen propósito y ahí hay bendición de Dios. Entonces, estos credos, nos ayudan para poder proteger nuestra fe, pero para poder transmitirla correctamente, para poder enseñar correctamente. Entonces, esto es en cuanto a la formación de los credos. Y dividimos lo que es el credo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Cómo se va desarrollando y cómo se va dirigiendo la línea de este credo, de este pensamiento que los judíos en aquel momento tenían y dónde sustentaban sus creencias. Primero tenemos el Shema. El judaísmo confesaba la unidad de Jehová mediante un credo sencillo que era conocido como el Shema, tomado de Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 9. ¿Alguien recuerda lo que dice esta palabra? Este es el Shema. Vamos a ver en su contenido. El contenido lo hemos leído, lo hemos escuchado, se ha predicado. Y el credo que el pueblo tenía en el Antiguo Testamento era este: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tal vez usted recuerde que cada vez que presentamos nosotros a un niño aquí, esta es la oración que nosotros hacemos sobre los papás. Esta es la petición que nosotros les hacemos a los papás. Este es el texto, este es el credo que nosotros le recordamos a los papás, porque tiene una trascendencia histórica. Y desde el Antiguo Testamento el pueblo decidió poner su credo sustentado en estas palabras que no vienen de la inspiración humana, que es Dios hablando. Y por eso la instrucción es: estas palabras las vas a guardar, estas palabras las vas a repetir, estas palabras son las que vas a encaminar y vas a desarrollar. Este es el contenido del credo en el Antiguo Testamento. Y sobre esto el pueblo judío tenía una práctica muy interesante. Este Shema o este credo lograron aprenderlo y todos los judíos lo sabían de memoria, porque en cuanto a la práctica se estableció que todo Israel por costumbre lo tenía que recitar al menos 2 veces al día. Y 2 veces al día, de cada día de su vida, ellos decían: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y empezaban a recitarlo de tal manera que lo recordaban. Esto se volvió su credo para ellos. Esto se volvió su fundamento para ellos. Pero el tiempo va avanzando y la historia va tomando su curso. Y después del Antiguo Testamento nosotros llegamos al Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento enfatiza o trae este seguimiento de ideas en cuanto a lo que nosotros creemos o en cuanto a lo que el pueblo de Dios iba creyendo. Porque recuerde que en el Antiguo Testamento no había cristianos. En el Antiguo Testamento Dios establece a su pueblo, Dios escoge a su pueblo, y es el pueblo escogido por parte de Dios, el pueblo de Israel, los israelitas o los judíos. Pero cuando llega el Nuevo Testamento también es importante mencionar el credo que se relaciona, porque lo compartía con ustedes en la enseñanza del conocimiento de Dios Santo. Uno de los grandes misterios de la teología es la encarnación de Cristo, que Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sus atributos divinos, de esa naturaleza divina, para venir a la tierra y manifestarse en carne para poder darnos salvación. Entonces esto lleva para que el Nuevo Testamento no reformule su credo, sino sustente su credo con Dios ahora encarnado, para que nosotros podamos tener nuestro fundamento en Dios, en la palabra y en lo que ésta dice. Entonces, por principio de cuentas, tenemos esta declaración o esta confesión de que Jesús es el Señor. Y es una confesión fundamental que nosotros encontramos en palabras de Pablo a las iglesias tanto de Roma como de Corinto, que reconocen a Jesús con los mismos atributos que Dios, porque lo compartía en el conocimiento del Dios Santo. Él se privó de cosas que podía hacer, pero nunca dejó de ser Dios.
En su naturaleza y en este término teológico que entendemos de la unidad hipostática, Jesús era 100% Dios, Jesús era 100% hombre. Y cuando el credo en el Nuevo Testamento establece que Jesús es el Señor, lo eleva a estos atributos que Dios tenía, a estos atributos que Jehová tenía. Dice la palabra en Romanos, el capítulo 10, el verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? El Señor. Y esta palabra en griego es kurios, el dueño de todo. No es un Señor como decir, mira, ahí viene el Señor. O como uno que se aferra a querer ser joven y le puede todavía cuando los niños llegan y dice, mira, ahí va el Señor. Y uno se hace loco como que no escucha que le dijeron uno Señor. Y dicen que en las mujeres pasa más, ¿verdad? No sé. Pero no se refiere al Señor, se refiere al dueño, a la persona que está encargada, al dueño de todo el universo, al Señor de todo lo creado. Esa es la palabra que se refiere. Por eso el credo en el Nuevo Testamento no ubica a Jesús como un profeta o como un hombre importante, sino que lo eleva a esta categoría de Señor. Y por eso Pablo cuando escribe dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero es el mismo Pablo que en primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el verso 3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Es esta calidad a la que lo eleva. Jesús es el Señor, es darle el reconocimiento y la autoridad absoluta que Jesús tiene como Dios. Y luego, después de esta declaración, surge una confesión bautismal en el credo del Nuevo Testamento. Es interesante que desde los primeros días de la fe cristiana o del cristianismo surgen estas declaraciones. Tal vez recuerda esta historia que encontramos nosotros en la Escritura, donde el eunuco va leyendo el rollo de Isaías y se acerca a Felipe y tienen este diálogo tan interesante donde Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Felipe, llevado por el Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo para compartir la palabra con este eunuco. Y el eunuco dice, pues ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique la palabra? Entonces Felipe empieza a explicarle, empieza a evangelizarlo, empieza a compartir el evangelio con este eunuco y encuentra en él una disposición para aceptar la salvación. Y aquí cabe un paréntesis muy grande, hermanos, porque el eunuco, el etíope, de hecho en una ocasión tuve la oportunidad de compartir este mensaje en una iglesia sobre la identidad de género. Y el eunuco era una persona que había sido castrada, que había sido privada de sus genitales por cuestiones culturales, pero era una persona que tenía el deseo de acercarse a la fe. Y es un paréntesis muy interesante porque en términos biológicos y naturales, a una persona privarla de sus genitales, pues tiene estas tendencias que pueden provocarle como cuestiones afeminadas. Justamente una de las cuestiones culturales por las que lo hacían es para que estas personas perdieran el gusto por las mujeres y no fueran una amenaza para el séquito de mujeres del rey. Entonces, esta es intuición o este es mi pensamiento, pero según las cuestiones biológicas, esto es lo que sucede cuando una persona es privada, un hombre es privado de sus genitales. Y lo interesante es que este hombre o este eunuco, con esa problema que él tenía, él tiene la necesidad de acercarse. Y el judaísmo para ese entonces prohibía a todas las personas que estuvieran en esa condición acercarse. Para ser judío o para ser judaizante había ciertos requisitos que cumplir, y la ley de Dios había establecido en el Antiguo Testamento que aquella persona que tuviera mayugado sus genitales no podría entrar al tabernáculo, no podría acercarse a lo que representaba la presencia de Dios. Entonces este hombre era de alguna manera excluido, pero en su necesidad espiritual él está leyendo la palabra, por eso tiene esta necesidad de acercarse a Dios. Y cuando Felipe le empieza a evangelizar, surge una de las preguntas de este eunuco con toda la problemática que él arrastraba. Y por eso el eunuco pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque este evangelio que me estás enseñando es muy diferente a lo que los judíos enseñan. Este evangelio que me estás predicando no me excluye, me incluye. Este evangelio del que me estás predicando no me hace a un lado por mi condición, de la que tengo o no tengo la culpa, pero es una condición que estoy experimentando. Y cuando el eunuco le dice esto a Felipe, le dice, si crees, bien puedes.
No hay nada que te limite en aceptar y en creer a Jesús. Entonces Felipe encuentra esa disposición para aceptar la salvación. De tal forma que llegan al agua y dice Hechos capítulo 8, el verso 35 al 37, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Imagínense toda la historia detrás de este eunuco y esta pregunta diciendo, ¿hay posibilidad para mí? Yo tengo la posibilidad de acercarme a Dios a través de la fe. Y entonces Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces aparece esta declaración de fe. Aparece que es una declaración de todo recién convertido, una declaración que representa una afirmación cristiana bautismal de la iglesia naciente. Él responde, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que el eunuco o el etíope responde. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tenemos entonces esta confesión bautismal que encontramos nosotros en Hechos capítulo 8 verso 37 y que es una conducta de todo creyente. Aquellos que recibían la palabra recibían la instrucción de ser bautizados en agua. ¿Por qué? Porque el bautismo en agua es el testimonio de un verdadero arrepentimiento. Como creencia, y más adelante lo vamos a ver de forma más explicada, nosotros no creemos que el bautismo salva a las personas, porque sería darle la legitimidad salvífica a un elemento natural, y la salvación es por fe, la salvación es espiritual. Pero el bautismo en agua es un testimonio de esto que ha sucedido internamente. Es una comprobación externa de algo que ha sucedido internamente. Entonces viene esta declaración y esta confesión bautismal, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto se va desarrollando, hermanos, en el criterio del credo del Nuevo Testamento. Después aparece la cristología paulina. No es de la hermana Paulina, es la cristología o la teología de Pablo, así se le menciona, las cartas paulinas o la cristología paulina o la teología paulina. Entonces, sobre la cristología paulina, Pablo afirma la encarnación, la muerte y la resurrección de Cristo. Y lo encontramos por lo menos en estos pasajes. En Romanos capítulo 1, verso 3 y 4, vamos a darle lectura a lo que la palabra de Dios nos dice. Romanos capítulo 1, verso 3 y 4, dice la palabra acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Eso es lo que Pablo dice. Vuelvo a leerlo. Verso 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que del linaje de David, en su unidad hipostática 100% hombre, dice, es Hijo de David o del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios, 100% Dios, con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Y luego tenemos esta que es una de las declaraciones de fe sobre la humillación y la exaltación de Jesucristo que presenta el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos y que dice en Filipenses capítulo 2 versos 6 al 11, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué? El Señor, para gloria de Dios Padre. Y después de la cristología paulina, de estos indicios que no era solamente un himno que se cantaba en las reuniones o que de alguna manera se establecía como liturgia congregacional, sino que se esperaba que fuera memorizado y recitado por los recién convertidos, que pudieran entender la humillación y la exaltación de Cristo. Y esto se va convirtiendo en el credo de los primeros creyentes en el Nuevo Testamento, en la historia. Número 4, la fórmula trinitaria, que nosotros descansamos en el argumento doctrinal bíblico que nos enseña que es un solo Dios, pero que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esta fórmula trinitaria la encontramos en declaraciones confesionales
que llegaron a ser una fuente de elaboración para credos que vendrían a ser posteriores a esto. Una de ellas es la fórmula bautismal descrita por Jesús en la Gran Comisión. Mateo capítulo 28, el verso 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y menciona sobre la confesión bautismal. Y aquí es donde muchos erran, en el sentido de que la confesión bautismal es bautizarte en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesucristo. Si no estás bautizado en el nombre de Jesucristo, no estás bien bautizado. Pero la instrucción de Jesús es: vayan y hagan discípulos y bautícenlos. Y cuando los bauticen, menciona esta fórmula trinitaria. Dice: bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y además de esto, también encontramos otra declaración en la bendición apostólica expresada por Pablo en su segunda carta a los Corintios, cuando él dice en el capítulo 13, verso 14: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Estos fueron los credos que los primeros cristianos fueron apropiándose, fueron defendiendo y fueron compartiendo. Esta declaración de Jesús es el Señor, la declaración o confesión bautismal, la cristología paulina que establece la encarnación de Cristo, su exaltación, su humillación, y también esta fórmula trinitaria: creer y poner como base que creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y mientras el pastor oraba al principio, él lo mencionaba así: oraba, y mientras oraba, oraba al Padre, oraba al Hijo y oraba al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque como iglesia Monte de los Olivos, en esto creemos. En esto hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza. Creemos en lo que la Biblia nos enseña. Avanzamos. Después de esto tenemos los padres apostólicos y los credos. Número 1, tenemos los padres de la iglesia o padres apostólicos, que así se les llamaba a los líderes que surgieron después de los apóstoles en los siglos que siguieron en la conformación del canon. Es decir, después de completarse el total de los libros inspirados de la Biblia, lo que les decía ahorita, durante esta época se empezó a dar forma a declaraciones de fe un poquito más elaboradas, con el sustento de lo que la fe cristiana o de lo que las cartas paulinas referían que es doctrina pura. Se empezaron a profundizar en ese conocimiento teológico y doctrinal, y se empezaron a hacer declaraciones un poquito más profundas en el sentido de adoración y de reconocimiento y de sustento bíblico. Entonces, de los padres de la iglesia pasamos a los apologistas, que estos apologistas, la historia nos enseña que empezaron a surgir predicadores que no solamente defendían la fe, sino que compartían la fe con estas enseñanzas, con estos credos, con estas palabras establecidas, maestros, escritores, que fueron conocidos como apologistas, quienes en medio de una extensión de doctrinas falsas empezaron a elaborar una colección creciente de enseñanzas donde exponían la enseñanza o sobre todo la esencia de la fe cristiana. Porque muchos trataban de interpretar lo que la Biblia decía o lo que Dios decía, o tergiversaban los propios credos y se iban por otras doctrinas que la Biblia no decía o que no tenían este sustento. Entonces aparecen los apologistas, predicadores, maestros, que empezaron a poner en orden y a compilar estas declaraciones para manifestarlas como un credo. Después de los apóstoles vienen estos credos para establecer la fe en el Señor Jesucristo, poniendo como base y como sustento la palabra de Dios. Aparece también el antiguo credo romano, que era una forma bautismal trinitaria ampliada: creo en Dios el Padre Todopoderoso, en Cristo Jesús su Hijo nuestro Señor, y en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, y en la resurrección de la carne. Este era el credo romano. Si se fija, es la misma estructura, pero le iban añadiendo. Ya no es solamente creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, no, creo en Dios el Padre, pero añadían este término, todopoderoso. Y luego creo en Jesús, ubicándolo en el mismo término y en la misma categoría que el Padre. ¿Por qué? Porque es nuestro Señor. Y en el Espíritu Santo. Pero además de esto, creo también en la Santa Iglesia, porque para eso ha venido el Hijo, enviado por el Padre, para convencernos por el Espíritu Santo de que hay un cuerpo, de que hay una comunidad, de que hay una iglesia, y en la resurrección de la carne. Es decir, lo que vivió Jesús es algo que yo voy a vivir, porque es una promesa que está establecida. Y después de esto aparecen entonces las reglas de la fe,
En los escritos de los líderes destacados de la época, hay algunos como Irineo, Clemente de Alejandría, y va a haber muchos términos históricos o técnicos, pero es bueno recordarlos o por lo menos escucharlos para tener una conciencia, al menos de lo que la Biblia nos enseña o de lo que la historia nos enseña. Y sobre ellos se encuentran algunas declaraciones bíblicas doctrinales llamadas las reglas de fe o la tradición. Y estas eran una colección informal de enseñanzas que se les proporcionaban a los recién convertidos. Ellos iban haciendo sus escritos, ellos iban haciendo sus como acumulaciones de credos o de enseñanzas bíblicas y que les iban compartiendo, es decir, iban adoctrinando, iban enseñando, iban discipulando a los nuevos convertidos con base en el credo. Si ustedes se fijan, nosotros en la iglesia desarrollamos este credo o lo que nosotros creemos con aquellas personas que deciden bajar a las aguas bautismales. No sé, me imagino que todos los que están bautizados tomaron el curso. ¿Alguien recuerda haber tomado el curso prebautismal? Levante la mano todos los que tomaron el curso prebautismal. Los que no tomaron el curso prebautismal, hay un curso prebautismal para que ustedes lo puedan tomar y se bauticen. Los que llegaron de otras iglesias ya bautizados a este lugar, va a ser interesante entonces ver qué es lo que nosotros creemos, porque el discipulado es justamente eso. Puede ser una recopilación informal de lo que la Biblia enseña, pero no informal en el sentido de, pues ahí está, nada más a la y se va. No, de que no tiene esa profundidad o que no tiene ese compendio teológico como tal, pero va establecido en lo que la Biblia enseña para que nosotros podamos discipular y proporcionarles a los recién convertidos o a los que llegan a la iglesia para entender que esto es lo que creemos. Avanzamos entonces. ¿Cuál es el propósito de los credos? Número 1, las declaraciones de fe. Se crearon credos como el de los apóstoles, el credo de Nicea y el credo de Atanasio, los cuales son declaraciones de fe elaborados para refutar las herejías que surgieron en su momento. Entonces las personas iban sacando doctrinas falsas, doctrinas erróneas, doctrinas que no tenían su sustento bíblico, y las declaraciones de fe servían para defender esta fe, como les decía ahorita, no solamente compartirla, sino defenderla y decir: lo que estás diciendo está equivocado, la Biblia enseña que esto es lo correcto, y lo hacían y lo explicaban y lo justificaban, y era entonces como desarrollaban estas declaraciones de fe a través de los credos. Número 2, la instrucción bautismal. Inicialmente los credos se usaban en un contexto bautismal. Tú aceptas al Señor Jesús. La referencia inmediata de esto entonces es bajar a las aguas bautismales como un testimonio público de esa fe salvífica que te ha alcanzado. Y entonces se utilizaban los credos: creo en el Señor Jesús, creo en el Padre Todopoderoso y creo en el Espíritu Santo, para poder tener como esta dinámica de bautismo, el responder a preguntas o recitar ciertas fórmulas que más tarde llegaron a ser fijas para aquellos candidatos que iban a bautizarse en la confesión de su fe en Cristo. Entonces, además de los credos, se utilizaban para discipular o para instruir a los nuevos convertidos en los fundamentos de la fe. Número 3, como les digo, para defensa doctrinal. Se levantaban doctrinas falsas, entonces para refutar las herejías que diferentes personas compartían, los credos se usaban con estos fines confesionales. Se refutaba y se ponía al descubierto las enseñanzas falsas que atentaban contra la sana doctrina, contra lo que la palabra de Dios establecía, contra lo que las cartas de Pablo establecían o las cartas generales encontradas en la Escritura establecían. Y número 4, en relación a la liturgia. Los credos desempeñaron un propósito litúrgico a medida que fueron recitados en varias partes de los servicios de adoración en las iglesias. Todavía hasta el momento, consciente o inconscientemente, o muchas veces sin saber qué es un credo, lo hacemos. Mientras estamos cantando, estamos declarando verdades bíblicas con sustento en la palabra, verdades espirituales, verdades de fe que están relacionadas o que tienen su sustento en el credo, que tienen su sustento en los orígenes del cristianismo, y nosotros las recitamos como parte de la liturgia. Mientras cantamos, mientras adoramos, mientras oramos, lo hacemos con base en la liturgia. Hay algunas personas que cuando van a leer la palabra
recitan un credo. Y dice, vamos a leer la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese es un credo y se está repitiendo, y como forma litúrgica se incluyó en los diferentes servicios o en las diferentes actividades que se iban teniendo. Después de esto, hermanos, pasamos a la autoridad de los credos. Número 1, las iglesias orientales o las iglesias ortodoxas orientales atribuyen la autoridad a los credos de 7 concilios ecuménicos. Desde el concilio de Nicea del 325 hasta el llamado segundo concilio de Nicea del 787. Y luego después de esto tenemos el concilio o el credo de Roma, que reclama la infalibilidad, para todos los pronunciamientos oficiales. Y el tercero, los reformadores, que aceptaron los credos por su concordancia con la Escritura, con la única regla de fe y de conducta, que de hecho este es uno de los credos que utilizamos y que establecemos como organización religiosa. Creemos que la Biblia es nuestro libro infalible de fe y de conducta. Y esto se toma desde los credos, desde estas reuniones que se tenían para hablar y para dialogar, incluso acomodar ciertos pensamientos y ciertas disputas que había, de decir, no, es que la Biblia no dice eso, y en las interpretaciones o reinterpretaciones, y tratar de entender apegándose al fundamento bíblico y sin salir de lo que es teológico y de lo que es correcto. Estaban entonces estos concilios donde se trataba de poner en orden las ideas para no irse por caminos extraños o para no irse por cuestiones que iban a enseñar doctrinas falsas que después podrían, en lugar de ayudar a la fe, perjudicar la fe en ese sentido. Vemos entonces ahora el credo apostólico. Voy a tratar de irme lo más rápido que pueda, porque esta es la primera clase que nos habla sobre los credos. A partir de la próxima semana empezamos a ver los puntos de lo que creemos como las asambleas de Dios. Entonces, sobre el credo apostólico tenemos el contexto histórico que nos dice que la iglesia primitiva luchó contra las desviaciones doctrinales introducidas por personajes sin escrúpulos. Insisto, estas cuestiones se siguen viendo hasta este día. Personas que siguen enseñando cosas que la Biblia no dice desde el principio del cristianismo hasta nuestros días. Esto se sigue viendo. Enseñanzas que sacan de no sé dónde o de no sé qué sesgos espirituales o teológicos tienen estas personas, que empiezan a enseñar sin un fundamento bíblico. Desde el principio del cristianismo se veían estas cuestiones. Entonces, en el contexto histórico surge de esa manera la diversidad de doctrinas. Los conversos interpretaban el cristianismo según su formación anterior, atacando aspectos básicos de la fe. Mira, hermano, esto es bien interesante, porque hay muchos cristianos que son cristianos, pero vienen arrastrando cuestiones de credos o doctrinales de la religión que antes profesaban. Y llegan al cristianismo, pero muchas cuestiones quieren vivir su cristianismo o interpretar su cristianismo con la formación que tenían en el catolicismo. Y hay muchos que batallan. Por eso es tan importante establecer el fundamento y decir, esto es lo que creemos. A mí me enseñaron de esa forma, a mí me enseñaron esto, pero aquí, a la luz de la palabra, esto es lo que creemos. Insisto, desde el principio los primeros cristianos tenían estos problemas. Número 3, la respuesta apostólica. Los escritores del Nuevo Testamento se esforzaron en defender todas estas falsas enseñanzas. Toda la literatura que nosotros encontramos de Juan nos habla sobre Cristo, para entender al Verbo encarnado, para entender a Dios encarnado, para entender la deidad de Cristo en medio de este propósito de salvación para nuestra vida. La primera carta de Pedro deja ver ese vigor con el que los primeros cristianos se opusieron a todas estas falsas enseñanzas, a todas estas falsas doctrinas que había. Y número 4, el desarrollo del credo. Esto es meramente histórico. Después del año 100 después de Cristo, sin apóstoles presentes, porque ya habían partido todos, se hizo urgente condensar las doctrinas fundamentales. Vamos a poner en orden, vamos a poner de manera sistemática y vamos a compartir estas cuestiones doctrinales como un credo, para que la iglesia no se desvíe y se mantenga en la fe correcta y verdadera. Muy bien. De estos, mire, estos son algunos nada más por mencionarles.
Estaban los judaizantes, quienes prescribían la observación de las ceremonias judaicas. Tenían que estar circuncidados, y no, entonces no había salvación. Tenían que cumplir con todos los rituales, si no, no había salvación. Tenían que seguir con todo lo que el Antiguo Testamento decía tal cual, si no, no había salvación. Y después van apareciendo algunos como los boinitas, los cuales negaban el nacimiento virginal de Jesús. Los gnósticos, que era un grupo de muchas doctrinas variadas, pero que en sí negaban la humanidad de Cristo, que decían que no podía haber venido de carne y que solamente era una apariencia corporal, que su sufrimiento y muerte no fueron reales, porque Él era Dios, no era hombre, era 100% Dios, pero no era hombre, era solamente una apreciación como hombre, así que Él murió en la cruz, pero no sufrió y no padeció. Su muerte no fueron reales y su sufrimiento no fue reales. Eso era lo que los gnósticos decían. Y luego aparecen los marcionistas, que enseñaban que el mundo y la materia eran malos y que un Dios santo no podía ser su creador ni vivir en él, porque como el mundo estaba manchado por la maldad, entonces no puede haber sido un mundo creado por un Dios que era bondadoso, que era bueno y que era puro amor. También creía que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo del Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento Él aseguraba que era justiciero y vengativo, y en el Nuevo Testamento era puro amor. Esto creo que lo establecimos y lo dejamos claro en la enseñanza del conocimiento del Dios Santo, que es 100% severo, pero también es 100% amor. Los montanistas, que ellos proclamaban una nueva revelación por la obra del Espíritu Santo, como diciendo, esto es lo que dice la Biblia, pero el Espíritu Santo me reveló otra cosa. Y le digo, estas son cuestiones que desde el principio del cristianismo se han visto. Todavía hay gente que dice, traigo una revelación nueva de parte del Espíritu Santo. Y tal vez usted ha escuchado eso en algunas predicaciones, en algunos videos, en algunas de las personas que pueden escuchar compartiendo la palabra. Hoy traigo una revelación nueva del Espíritu Santo, como diciendo, el Espíritu Santo sigue revelando después de lo que ya está revelado. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, a nuestro credo, nosotros decimos, tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien estar atentos, escuchándola, meditándola, viviéndola, practicándola. ¿Por qué? Porque no hay una revelación que vaya en contra de lo que Dios ya reveló. No puede contradecirse Dios. Y hay muchas revelaciones de personas que van en contra de lo que la Escritura dice. Y desde el principio los montanistas hablaban de una revelación por obra del Espíritu Santo. Los monarquianos, que defendían la monarquía de Dios y que negaban la divinidad de Jesús. Era Dios el rey y solamente, y no había nada más. Y por último, quiero hablar sobre el credo como respuesta de la iglesia. Voy a invitar a los muchachos si pueden venir para ir aterrizando esta primer noche de enseñanza sobre el credo. La fijación del canon ante el impacto de las herejías que iban saliendo y floreciendo y surgiendo de una manera increíble en el siglo II, los cristianos se vieron obligados a tomar medidas para su propagación. Entonces establecían lo que el credo decía, y una de estas fue la fijación del canon del Nuevo Testamento, es decir, hacer fidedigna la lista de los libros que eran verdaderamente inspirados. Por eso dice, se cerró el canon, porque hay otros libros, la Iglesia Católica maneja otros libros que en el canon no se consideran como libros inspirados, y tienen fuentes, y tienen documentos, y tienen historia, y tienen cronología que es acertada, pero en cuanto a inspiración, no tienen la inspiración divina. Después de esto, entonces aparece la formación del credo como tal. Se empieza a forjar el credo o el canon del Nuevo Testamento, y se va haciendo esta fórmula que habría de ser luego un credo apostólico. Y esto no surgió como una fórmula afirmativa, sino como una serie de preguntas que se le hacían al recién convertido para poner como fundamento y como sustento su fe. Que no solamente era el creer por creer, o el, sí, yo pues me gusta, siento bonito, a ver qué sigue, sino que se establecían estas preguntas, y se le conoce como preguntas bautismales, porque insisto, en el principio el credo se relacionaba directamente con el bautismo, porque el bautismo se le daba esta fuerza o esta importancia de un testimonio público de lo que había sucedido. Por eso la fe cristiana y nuestro credo
no concibe la idea de personas que dicen yo creo en Jesús, pero no han decidido bautizarse. En personas que dicen yo creo en el Padre, pero no han decidido bautizarse. En personas que dicen yo creo en el Espíritu Santo, pero no han decidido bautizarse. Y estas preguntas bautismales surgían en ese sentido, como preguntas al convertido: ¿crees en Dios Padre? ¿Crees en Cristo Jesús? ¿Crees en el Espíritu Santo? Porque no hay forma de llamar a Cristo el Señor o de creer en el sacrificio de Cristo sino por revelación del Espíritu Santo. Y como consecuencia positiva viene en obediencia mi disposición a bajar a las aguas bautismales. Y esa es una de las razones por las que surgen estas preguntas. Y en esta expansión cristológica, estas preguntas tienen este sustento y este fundamento. Entonces se ve esta necesidad para determinar la fe verdadera de aquellas personas que recibían el bautismo o que decidían bautizarse. Y el punto que se debatía era sobre todo la cuestión cristológica. Y por eso se añadían estas cuestiones en forma de pregunta: ¿crees en Dios Padre? ¿Crees en Cristo Jesús como el Señor, como el Hijo de Dios? ¿Crees en el Espíritu Santo? Y a la respuesta positiva de esto se entendía entonces la fe genuina y verdadera de las personas con un acto público de demostración en las aguas bautismales, pero con su sustancia y su credo en la estructura de la palabra de Dios. Creo en Dios el Padre, creo en Dios el Hijo, creo en Dios el Espíritu Santo, pero Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Qué importante declaración teológica, entender y saber que nuestra fe y nuestro sustento está en la palabra de Dios. Como conclusión, el fundamento histórico nos habla de los credos que exponen lo que siempre se ha creído universalmente en la tradición o en la iglesia cristiana, con una autoridad bíblica, porque deben ser regidos por la palabra infalible de Dios y subordinados a la Escritura. No hay revelación contra la revelación. No hay revelación que atente contra la revelación. Número 3, el valor doctrinal, porque proveen un resumen valioso de creencias cristianas universales, refutando doctrinas ajenas a la Escritura. Que podemos descansar en el credo de saber que las asambleas de Dios a nivel mundial creemos lo que la Biblia dice, y esto creemos. Que en donde nos encontremos personas de las asambleas de Dios en Chihuahua, en México, en el mundo, vamos a entender que creemos lo mismo porque creemos lo que la Biblia dice. Y número 4, el legado vigente, porque la iglesia defendió la fe con celo ante las herejías, logrando así perseverar la sana doctrina por intervención divina. Así que hoy debemos conocer y defender nuestra fe con esa misma convicción. Esto es lo que creemos. ¿Quieren estar de pie en esta noche? Damos gracias a los que nos siguieron a través de la transmisión. Nos vemos en la próxima enseñanza.